Hola, respetados estudiantes. Vamos a comenzar nuestra primera clase hablando sobre los conceptos básicos de la planificación. La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para las demás funciones que están adentro de la administración. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlos. Por lo tanto, es un modelo teórico para actuar en un futuro. La planificación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planificación determina dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo debe hacerse, cuándo debe hacerse y en qué orden debe de hacerse. La planificación desde el punto de vista de diferentes pioneros de la administración se puede conceptualizar de las siguientes formas. La planificación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. Esto lo dijo George Terry. La planificación es también una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más conciencia al desempeño de la empresa. Esto lo dijo Hidalberto Schiavenato. Y la planificación concebida por David Ewing es en gran medida la tarea para hacer que sucedan las cosas de otro modo, que de otro modo no sucederían. Bien, chicos, continuando con nuestra primera clase, ustedes se preguntarán por qué es tan importante la planificación. Pues nosotros tenemos que pensar que cada aspecto de nuestra vida debe ser planeado para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Esta materia se denomina planificación estratégica, no solamente planificación, sino planificación estratégica. Entonces vamos a referirnos a qué es una estrategia. En el sentido más simple de la palabra, la estrategia se relaciona con el arte de dirigir operaciones militares. Eso se remonta a mucho tiempo atrás en la historia. Históricamente, las primeras referencias que nosotros tenemos sobre la estrategia surgen en el siglo V antes de Cristo, en una forma paralela entre Oriente y entre Occidente, porque se hablaba de la estrategia hablando sobre la forma en que se tenían que movilizar los ejércitos para obtener un resultado. Los autores griegos como Heródoto o Jenofonte o el filósofo y militar chino Sun Tzu hacen referencia en su obra El arte de la guerra de algunas de las primeras eh, relaciones históricas que podemos encontrar que hablan de estrategias, sobre todo en un contexto militar. Sin embargo, del contexto militar, la estrategia y la planeación pasaron a los contextos administrativos. Desde la época histórica hasta prácticamente el siglo XIX, todos los grandes nombres de la estrategia corresponden a personajes históricos que comparten una visión general de la contienda en la que se veían envueltos, hablando militarmente, pero también tiene que ver con los dotes de mando y sobre todo con la capacidad de liderar. Ahí es donde nosotros vemos la estrategia. Cómo hacer las cosas de forma diferente, de tal forma que nosotros podamos alcanzar nuestro objetivo. Por eso cuando nosotros simplemente hablamos de planeación y estrategia, a veces pensamos como estudiante o como persona que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Para qué me va a servir eso? Pero resulta que la planeación y la estrategia a usted le va a brindar la herramienta para que usted pueda lograr cualquier tipo de objetivo, ya sea un objetivo de tipo personal o ya sea un objetivo de tipo empresarial. Recuerden, la base de esta asignatura es que ustedes aprendan planeación para que ustedes puedan ser emprendedores y formulen su propia empresa. Luego de que la estrategia fuera utilizada en la antigüedad por los generales y por la milicia, a partir del siglo XX es cuando la estrategia empresarial
se torna mucho más importante y se empieza a ligar inexorablemente al mundo de la administración de empresas. Aunque al inicio esta relación comienza un siglo antes con la revolución industrial. Recuerden muchachos, la revolución industrial es uno de los periodos de la historia más importantes donde los trabajadores consiguieron muchas conquistas, como el hecho de que se les rebajara la jornada laboral a 8 horas. También dentro de la revolución industrial se dio el cambio de las empresas que eran productoras manufactureras. Cuando digo manufacturera me refiero a empresas que trabajaban solamente con las manos y vimos el cambio a procesar las empresas entonces con grandes industrias y fábricas utilizando máquinas. El surgimiento de la revolución industrial crea la necesidad de planificar mejor, porque las fábricas fueron teniendo muchos más obreros, muchos más empleados y muchas más actividades que hicieron que las organizaciones empresariales fueran cada vez más complejas y necesitaran entonces de la planificación estratégica para poder salir adelante. Pero jóvenes estudiantes, si yo voy realmente a definir y a tratar de que ustedes comprendan cuál es el significado de la planeación estratégica, en forma sencilla podemos decir que consiste en definir por parte del responsable de la empresa las estrategias y las políticas necesarias de una empresa u organización para que se cumplan los objetivos en un periodo de tiempo determinado. Estos pueden ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Importante, el vocablo planeación estratégica, como lo dijimos anteriormente, se originó a finales de la década de los 60 y a principios de la década de los 70, haciendo parte de la administración como un propósito para guiar a las empresas que se volvieron cada vez más grandes con la explosión y la revolución industrial para que cumplieran sus objetivos y las metas propuestas. El objetivo de la planeación estratégica es usar los recursos de la forma más eficiente, aumentar la productividad de la empresa, de la organización o también del individuo, porque la planeación no solamente la vamos a utilizar para ser aplicada a la empresa. Nuestra vida diaria, nuestra propia vida puede ser utilizada con planificación y nos va a lograr a muchos de nuestros objetivos, que nosotros lleguemos al logro de nuestros objetivos. También tiene como objetivo que usted pueda aumentar sus ganancias, el crecimiento dentro de su área empresarial o el crecimiento como persona. Asimismo, también la planeación estratégica es de suma importancia, jóvenes, para determinar cuál es la referencia de los gastos que usted hace para que usted pueda cumplir con las necesidades que usted tenga sin usted tener que pasar un determinado momento desagradable por no contar con ese dinero. La estrategia y la planeación nos da a nosotros los medios financieros y en esta parte quiero explicarles un poquito más. Muchos de nosotros a veces nosotros no hacemos planes a futuro y a veces eso nos redunda de que cuando llegue la edad de jubilación nosotros tengamos grandes problemas financieros. Eso se debe a falta de la planeación. ¿Por qué? Porque nosotros no nos enseñan planificación financiera desde pequeños. A nosotros nos enseñan a gastar y nos enseñan a tener la mentalidad de ser empleado. Quiero trabajar, quiero conseguir un buen trabajo, quiero estudiar para conseguir un buen trabajo. Bueno, la planeación estratégica a usted le va a dar los elementos necesarios para que usted pueda planear un presupuesto o pueda planear cuál es la estrategia más fácil y más efectiva para que usted pueda lograr sus metas, tanto como persona como si usted está pensando en ser un empresario exitoso. Ese es el verdadero valor de la planeación estratégica.